Bueno, el día de ayer en la Ciudad de México se llevaron a cabo ciertas marchas que se denominaron, o al menos tenían el sentido de ser marchas anti-gentrificación o en contra de la gentrificación. Y bueno, más o menos pasa lo mismo o pasó lo mismo que pasa en cualquier tipo de marcha en la Ciudad de México, algunos daños a cierta propiedad privada, algunas agresiones, en este caso al parecer terminaron al parecer agrediendo a algún par de influencers por ahí que se cruzaron con la marcha, incluido uno de los más famosos que no sé por qué hay eh, tanto thrill con este influencer, pero bueno, al parecer a este que comunica lo terminaron agrediendo también. Y hay mucho rush, en verdad siento por momentos con este, como mucho, no sé, bueno. El punto es que pasó esta marcha. eh, Esto, insisto, fue el día de ayer. Y bueno, lo que realmente quiero comentar el día de hoy es que hay varias cosas que creo que se deben de rescatar de este evento. En el sentido sobre todo para aprender y para ir haciendo conciencia de, pues primeramente este problema, que sí es un problema, o sea, es un problema y no menor, no es un problemita, es un problemón, el tema de la gentrificación. Hay muchas perspectivas, hay muchas aristas, puede ser desde un análisis superficial hasta uno muy profundo en temas político-económicos e incluso sociales con respecto a los efectos que genera la gentrificación. Hoy realmente no voy a hablar a profundidad de la gentrificación, solamente vamos a tocar algunas cosas muy superficiales sobre lo que se alcanza a ver aprovechando lo que sucedió ayer, que por cierto es una marcha inédita, una protesta inédita en contra de la gentrificación en la Ciudad de México. Me da gusto, sinceramente, en gran medida que, primeramente, que haya una protesta en contra de la gentrificación y segundo, que haya sido en la Ciudad de México. Me parece bien que la ciudad, que es pues es la capital del país y que además es una de las más afectadas por este tema, precisamente, en ciertas colonias particularmente, pues de un paso al frente justamente para empezar a comentar este tipo de protestas, a tener la iniciativa justamente para llevarlas a cabo. Así que bueno, el tema entre fondos y formas es más o menos el mismo de siempre con respecto a estas marchas. En mi perspectiva, yo nunca estoy de acuerdo o del todo de acuerdo, digamos, con la agresión de ningún tipo. El problema es que eso siento que es en un mundo ideal. Ese es el detalle también. O sea, yo no estoy de acuerdo con la agresión. Yo soy de los que se considera partidario del diálogo y del diálogo inteligente, de ser posible. Desafortunadamente, con diálogo, y me acordé de un meme, ¿no? De este meme clásico de que todo se arregla con diálogo y diálogo es un bat de béisbol, ¿no? O se arregla con empatía y creo que hay otro meme de una ardillita que tiene como un arma, ¿no? Y así se llama su arma, se llama empatía. Eh, yo soy de la idea de solucionar las cosas siempre a partir del diálogo inteligente. Eso también me parece por momentos idealista. O sea, porque el diálogo inteligente suena muy bonito hasta que te das cuenta que no hay muchas veces posibilidad de tener un diálogo inteligente con personas estúpidas. Ya me puse bien agresivo, ¿no? Entonces, pero es realidad, o sea, al final es complicado a veces aspirar a los ideales que uno quisiera, sí, que todo se solucione con diálogo, sí. Suena precioso, suena bonito, suena utópico, romántico, pero al final no es tan fácil. Y fenómenos de este estilo también suele ser muy complicado
eh, solucionarlos a partir de medios más creativos y más pacíficos. Por supuesto, y de hecho yo mismo he llegado a presenciar, he participado en muchas ocasiones en estas estrategias de a ver cómo hacemos esta eh, protesta de manera más creativa, pacífica, ingeniosa, y por supuesto que se han encontrado las formas creativas y pacíficas para protestar. El gran problema es que nadie escucha. Y sí puedo decir, o sea, ese es gran parte de por qué muchos a veces les llama la atención porque la protesta termina siendo agresiva o en ocasiones hasta violenta. Desafortunadamente, por ejemplo, nada más en este caso, ¿no? De la que ocurrió ayer en la Ciudad de México. Si no hubiera suscitado un poco esta parte agresiva y violenta sobre el daño a cierta propiedad privada de algunos restauranteros y demás, si no hubiera sucedido eso, si no hubieran agredido al Comunica, si no hubieran agredido otro par de influencers, jamás en la vida los medios hubieran tocado este tema. O sea, no le hubieran dado difusión. Y ahora lo tocan porque pues también ellos es que son parte del problema también los medios, que les encanta el amarillismo, saben que el amarillismo vende, saben que este tipo de noticias tendenciosas vende, más si ellos le empiezan a dar una línea de que esta protesta fue llevada a cabo prácticamente por delincuentes, pues les vende, porque al final de eso viven los medios, de estar esparciendo chismes y notas y lo que pasó ayer y es que hay de novedad en la ciudad, pues a ver unos vándalos que atacaron restaurantes en la Condesa por protestar contra la gentrificación. O sea, al final son hipócritas porque también de estas cosas ellos comen y de estas noticias se terminan beneficiando y lucrando, ¿no? No informando, porque ese nunca ha sido el papel de los medios corporativos. Eh, el papel de los medios siempre ha sido el hecho de desinformar, más bien. En todo caso sería desinformar. Por eso es que hay que entender también que es como el doble juego, o sea, se sabe que por una parte se va a pagar un costo que se sabe que es muy predecible, que muchos saben que en estas protestas los terminan vandalizando. No importa de qué hablemos, ¿eh? O sea, cualquier tipo de marcha en la ciudad sobre cualquier consigna, la vieja confiable es vandalizar a los protestantes lejos de mirar cuál es la razón de la protesta. Eso es de manual, ¿no? De playbook, basic, o sea, basic playbook, manual básico de cómo tergiversar la razón o la causa de una protesta legítima, que muchas veces también te puedes encontrar algunas marchas o protestas que dices, oye, como que no tiene mucho fundamento eso, y hay otras que tienen razones y causas legítimas, como en este caso creo que la protesta contra la gentrificación es una causa legítima. Las formas ya las podremos discutir como siempre se hacen este tipo de cosas, pero la causa y la razón de la protesta es legítima. O sea, en otras palabras, se habrá optado por malas formas, pero el problema es real. El problema de la gentrificación es un problema real y como yo decía, no es un problemita, es un problemón real. Que puede derivar en peores cosas y que de hecho creo que ya vamos tarde para estar protestando esto, porque ya realmente está propagado prácticamente por todo el territorio nacional, a cierto grado, ¿no? Bueno, entonces este es el tema a grosso modo de lo que pasó ayer. Yo solo quiero, insisto, recalcar que creo que es una protesta necesaria en realidad. Sigo optando por la posibilidad de matizar. A ver, ¿qué haría yo? Matizar justamente esta parte de qué tan agresiva tiene que ser la protesta. Yo me pongo un poquito en ambos lados, ¿eh? O sea, porque sí, creo que por momentos para matizar tienes que hacer eso. O sea, a ver, si eres un restaurantero
y tienes tu negocio y te cuesta un chingo mantener tu negocio. Y vamos a decir, porque ese es el temita, que te tocaron piedrazos y ni siquiera eres parte del problema de la gentrificación y eres pues un empresario pyme ahí que le está echando ganas, que eres hasta mexicano, que paga sus impuestos, que cumple, en fin. Y que te ataquen o vandalicen tu establecimiento, sí me parece que es un exceso por parte de la protesta que en cierto sentido siento que por momentos en este movimiento de masa, que a veces es complicado pensar, y en individual, en masas, el pensamiento en masa pues es prácticamente imposible. Como ya va en una inercia la protesta, pues en el transcurso o a su paso, es como un huracán, ¿no? O sea, se lleva todo a su paso y luego terminan pagando justos por pecadores o aquellos que pues no la deben y la temen, literal, o sea, que no la deben. Esa parte siento que tras tantos años desde de protestas de la pinche Revolución Francesa, por momentos digo, a ver, creo que ya se pudieron haber corregido ciertos temas, focalizado. Incluso en este, ya estoy en la línea agresiva, ya olvidé, ya dejé atrás, insisto, estas opciones innovadoras, creativas, de protesta, de hacer un arte escénico, ¿no? De hacer una obra teatral casi contra la gentrificación, de hacer murales y grafitis bien padrísimos, ¿no? Para dar un mensaje y concientizar políticamente a la gente. Sí, es muy bonito y todo, insisto, es romántico. Pero es eso, es romántico, es idealista, es además sumamente lento y generalmente muy poco efectivo. O sea, los resultados de una protesta creativa, de esto de que vamos a hacer un performance de bailarines que protesten contra la gentrificación. Y voy a tomar una cosa peor que la gentrificación, que es, por ejemplo, hoy el genocidio en Palestina. Podríamos hablar de gentrificación o de peores cosas como un genocidio y podrás también creer que haciendo protestas sumamente creativas, de nuevo, un performance, ¿no? De vamos a hacer este baile, esta coreografía escénica, ¿no? Para demostrar cómo está ocurriendo esta tragedia humanitaria en Gaza. De nuevo, yo no estoy diciendo que no hay que hacerla, pero a lo que voy es que en términos de efectividad y eficacia, por momentos es, no te la puedes pasar haciendo eso. Ahora que por momentos, como en el caso justamente de Palestina, pues a veces no nos queda más que hacer eso y de hacer nada, hacer eso es mejor. Hacer eso. Es mejor hacer algo a no hacer nada. Por momentos creo que ya en el tema de gas es todavía más complejo porque pues en verdad estamos atados de manos porque pues, son gobiernos los que deciden y es complicado, ¿no? No es algo sencillo como uno poder arreglar ese tipo de cosas por más que quiera. Nos vemos un tanto frustrados en ese sentido, de que nuestro consuelo es tratar de expresarnos a veces de manera artística, a veces de manera intelectual. Algunos recitan poemas, algunos, insisto, montan artes escénicas y desafortunadamente en la humanidad a veces ese es el único consuelo que tiene para protestar. Ahora, ¿cuál es la efectividad de una protesta en ese sentido, de ese estilo? Pues es muy baja. Sobre todo si tu intención final es tratar de resolver aquello de lo cual estás protestando, como en este caso un genocidio contra Palestina, es bajo, pero tampoco puedo decir que es igual a cero. O sea, no puedo nulificar el efecto que también eso te puede generar en una cierta concientización política que también es necesaria y que tampoco se puede aminorar o desestimar o subestimar. O sea, es importante. Y pongo aquí otro ejemplo en esa misma línea. Todo lo que han hecho los artistas en estos últimos años, y yo me la paso mencionando a Macklemore, por ejemplo, nada más con su par de canciones entre Hints Hall y Fucked Up, creo que se llama, o Fucked Up. Eh, la verdad es que justamente cuando ya ves las calles, ves la cantidad de países que están en la línea del apoyo a Palestina, te das cuenta que al final tarda, es lento, pero también es seguro. O sea, se va haciendo una concientización real, que lo único que puedo apostar es que la forma de la concientización social general o generalizada que hay sobre el tema respecto a Palestina es muy diferente el que ocurre hoy al que había hace unos 5 años. Y estoy hablando, es más, 3 años. Justamente desde octubre.
desde esta fecha que les encanta a los israelíes comentar, ¿no? Octubre 7. Es muy distinta la concientización y eso se debe gracias a justamente la movilización artística, intelectual, que insisto, es más lenta. Por momentos, desafortunadamente, para efectos de resolver el problema del genocidio, tal vez pues no hemos podido hacer mucho, pero sí se ha hecho algo con respecto a la concientización política, la cual a su vez puede llegar a derivar en algún punto justamente en tratar de resolver el problema y poner fin, no al ceasefire, porque yo tampoco, a mí tampoco me gusta esto de nada más cese al fuego hasta cuándo, ¿no? O sea, cuando muchos dicen ceasefire, ceasefire now, o sea, parar el fuego sí, pero ¿hasta cuándo, güey? O sea, hay que entender que este problema de Palestina lleva pasando más de 4 o 5 décadas, 50 años en que justamente se ha detenido el fuego hasta que vuelva a iniciar. O sea, el problema es que tiene que terminar ese problema. Y tiene que terminar ese genocidio sistemático que ha sido hasta hoy, 50 años después, visibilizado como nunca antes en la historia. Que además está derivado de la apartheid, de todo este tema del Nakba y todo lo que, o sea, todo lo que históricamente ha pasado allá, que insisto, lleva décadas. Pero hasta hoy, gracias a esto, que yo diría, pues es que así debería ser utilizado lo viral en estos tiempos, no nada más para estar viralizando bailes de TikTok y selfies en Instagram o nudes en OnlyFans. Lo viral también tiene que ser utilizado para las cuestiones fundamentales que nos están realmente quitando la vida, ¿no? O amenazando o haciendo la vida imposible. En ese sentido, por eso es que es como si hubieran dos líneas paralelas, ¿no? O sea, yo siento que hay una línea paralela de la concientización. Es que la conciencia es así, hasta la conciencia individual. La conciencia individual lleva tiempo. La evolución de la conciencia es algo que no surge de la noche a la mañana, no se genera no se deriva de generación espontánea, no ocurre por generación espontánea de, ay, de repente un lunes amanecí sumamente consciente con el tercer ojo abierto, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Individualmente, colectivamente menos. Entonces es un proceso generalmente lento, paulatino, y son dos líneas, insisto, una línea, la de la concientización, ando medio tartamudeando, perdón, la de la concientización política, una línea, y otra línea paralela, métodos más efectivos para cambios de políticas públicas, o sea, cualquier cosa de la estrategia que sea más efectiva, yo diría que es casi ya más bien más que estratégico, es táctico. O sea, tiene que ser de corto plazo y altamente efectivo. Y generalmente esas cosas no ocurren en la misma línea. Por una parte está, insisto, estos procesos que son lentos, llevan tiempo, llevan años, llevan décadas para que haya un despertar político, un despertar social. Las revoluciones mismas, o sea, no son de que ocurran de una noche, son años de que se va haciendo conciencia de que algo está mal y se quiere revolucionar, ¿no? Así desde la Revolución Francesa. Eh, y la otra línea tiene que ser más efectiva, esto que te tiene que dar un resultado más impactante, más palpable, más contundente, generalmente, insisto, de preferencia en un corto plazo, porque hay cosas y hay problemas que no te puedes esperar 50 años más, o ya no habrá nada que salvar. De hecho, en ese caso y en ese sentido está justamente Gaza. A Gaza no le pueden decir, oye, pues ahí quédate otros 50 años de genocidio. Ya para entonces, es más, en un año o dos más, yo creo que ya no va a quedar nadie allá si sigue haciendo, ocurriendo esto que está pasando, que es en verdad una masacre que la humanidad jamás, cuando mire hacia atrás en un retrovisor, se va a poder perdonar lo indolente que fue esta generación, que fue testigo del genocidio de un pueblo palestino al cual nadie se atrevió a detener ni a defender y que, insisto, prefirieron distraerse con o no ver o distraerse en Facebook o TikTok o Instagram, ¿no? Volviendo al tema y tomé el tema de Gaza como un otro ejemplo, ¿no? De estas cosas que tienen que ser mencionadas y de hecho ahora voy a proyectar unas cosas, unos comentarios de algunos perdidos que ahora lo pongo, pero lo voy anunciando de
uno que dice por ahí, pues es que yo no entiendo qué está haciendo criticando esta marcha de gentrificación de ayer de la Ciudad de México, decía, yo no entiendo qué está haciendo en esta marcha contra la gentrificación banderas LGTB y no sé qué, y banderas pro-Palestina o banderas palestinas en esta marcha. Pues yo le di a mi compadre, a ver, claramente te estás exhibiendo en el sentido de que, porque el tipo dice que no ve relación, ¿no? Dice, yo no veo relación de que están haciendo banderas LGBT y banderas palestinas en el tema de la gentrificación. Pues yo le diría, pues mira, las banderas LGBT o gays o lo que tú quieras, pues pueden estar donde quieran estar, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, sobre las banderas palestinas, te diría, eh, estás tremendamente perdido justamente tal vez en una cosa y en la otra o en las dos. Y no tienes ni la más mínima idea que gran parte del tema palestino viene no solo de lo que le llamamos aquí gentrificación, allá es colonización. Hay colonos, hay settlers israelíes que son los que están desplazando al... Bueno, no están. Han estado durante décadas desplazando al pueblo palestino. Por eso la franja, ¿verdad? O sea, casi ya los echan a los tiburones. Ya los quieren echar al mar o enterrar bajo tierra. Los han desplazado los colonizadores de a poco durante décadas. Ahora pongo el video de este perdido, que por cierto, si no mal entiendo, está involucrado en uno de los sucesos estos que fueron más viralizados sobre algunas supuestas agresiones contra... eh, bueno, perdón. Entonces, ese es el tema de lo que ocurrió ayer. Hay tipitos así de perdidos que no ven relación en las cosas porque no las entienden, evidentemente. O sea, porque su ignorancia no se los permite. Porque no entienden ni lo de aquí ni entienden lo de allá, pero como siempre digo, se ponen a opinar de lo que no tienen la más mínima idea, ¿no? Además de esto, que insisto, hoy ni siquiera nos vamos a poner a profundizar sobre el tema de la gentrificación, que es un problema grave. Es más, vamos al menos a mencionar algunos temas a grosso modo, como yo decía, sobre la gentrificación. Primero, quisiera leer el concepto de gentrificación antes de pasar a los videos. Y voy a agarrar hasta el de Wikipedia. La verdad no me parece mal concepto como aquí editaron la wiki para definir gentrificación. Aquí lo ponen en Wikipedia. Gentrificación, proceso urbano socioeconómico. Me agrada hasta el concepto, como lo es un proceso urbano socioeconómico. O sea, tal cual. O sea, creo que en eso se puede conceptualizar perfectamente, ¿no? El término gentrificación se refiere a un proceso dado dentro de la economía de mercado capitalista. Aquí están las citas, para quien lo quiera ver, está en cualquier Wikipedia, el cual implica la transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive a partir de la reconstrucción o rehabilitación por cambios en las dinámicas del mercado y el aumento de la demanda por espacios comerciales y residenciales. A su vez puede derivar de nuevos planes de intervención urbana y arquitectónica dados por entes tanto públicos como privados que buscan impulsar el crecimiento del mercado en la zona de influencia. Durante los últimos años, la gentrificación ha sido un proceso de reconstrucción que hace referencia a los distintos sectores de la población con mayor capacidad económica que se acomoda a los recursos y posibilidades de dichos habitantes. Por medio de este proceso, nuevos habitantes de mayores ingresos pasan a reubicarse en estos sectores, desplazando para el pobre perdido e imbécil que no alcanza a entender que lo que pasa en Palestina es un desplazamiento. Obviamente estamos hablando de distintas magnitudes, obviamente estamos hablando de distintos pueblos y obviamente estamos hablando de distintos contextos históricos, políticos, culturales, sociales entre el pueblo palestino y, por ejemplo, los mexicanos o la Ciudad de México. Que por cierto no nada más pasa la gentrificación en la Ciudad de México, esto creo que todos lo deberíamos de saber. Pasa en la Ciudad de México, pasa en Oaxaca, pasa en Cancún, pasa en Monterrey, en prácticamente ya en todas partes.
Pero aquí la palabra mágica es desplazando, para aquel que siente que no hay relación alguna. Bueno, tal vez no son las mismas cosas. Lo que pasa en Palestina, el desplazamiento de los palestinos, el problema que tienen con sus colonizadores israelíes, tal vez no es exactamente lo mismo. Pero hay un desplazamiento que al menos sí podemos decir, si no es igual, y puede que si ya no queremos verlo ni similar, tampoco es que no tengan ninguna relación. Hay relaciones, nada más hay que verlas, hay que encontrarlas, pero para eso, insisto, hay que tener el mínimo criterio e información para poder hablar de estos temas. Entonces, perdón, estábamos en desplazando a quienes previamente habitaban la zona hacia otras zonas menos demandadas. Usualmente esto puede llegar a inducir a los residentes tradicionales a abandonar un barrio y a afincarse en espacios más periféricos, lo que produce que este nuevo espacio, entre comillas, despierta el interés de ser ocupado por habitantes con mayor capacidad económica. A partir de estas condiciones se genera un proceso de inversión en construcción, y comercialización de bienes raíces en la zona a fin de ser habitados. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades con importante potencial turístico y relevancia económica. En ocasiones también se utiliza para analizar esta situación respecto de usos comerciales o de servicios. Por ejemplo, la construcción de centros comerciales o tiendas pertenecientes a grandes cadenas, relegando a los pequeños negocios. La gentrificación, tras realizar los cambios físicos, arquitectónicos y urbanísticos, puede llegar a generar una transformación en la conformación de la población, caracterizada por el desplazamiento de habitantes históricamente propios del sitio, una población con mayores recursos económicos. Aunque el término gentrificación es habitualmente utilizado para el desplazamiento de los residentes de la zona por otros con mayor poder adquisitivo, puede darse a la inversa y existen ejemplos de esto en diversos países. Este fenómeno ocurre principalmente cuando un área de habitantes de mediano o alto poder adquisitivo se ve afectada por problemas sociales como la criminalidad u otros problemas relacionados con la administración pública. Esta situación creo que en México está en el híbrido, es como el gato de Schrödinger de la gentrificación, porque justo también podría pasar, y de hecho he visto hasta los memes que dicen el método antigentrificación más efectivo es lanza un par de balazos en tu barrio y así se van corriendo los pinches extranjeros, ¿no? Como con la cola entre las patas salen corriendo los gringuillos. Eh, es que en México, insisto, es como un gato de Schrödinger en muchos aspectos. Y este creo que es uno. O sea, justo creo que hay gentrificación. Y también podría darse esto, ¿no? De que. Es más, Jorge Ramos en alguna mañanera llegó a decir, fue parte de los argumentos que ahí se debatieron, ¿no? Él llegaba con los datos y cifras que pues son gravísimas sobre desaparecidos y violencia en México. Y el entonces expresidente López Obrador me parece que argumentaba justo diciendo, pues ni tanto, porque al final vienen muchos extranjeros y se terminan quedando a vivir en México, ¿no? Y es curioso porque creo que ambas cosas son, pues, datos. Sí, muy extraños, ¿no? Porque pueden confluir las dos cosas, ¿no? Puede confluir la alta criminalidad y que a pesar de eso o haya extranjeros quedándose a vivir en México y por eso, de hecho, existe la gentrificación, pero a su vez, ya sea los extranjeros que ya estaban o los nuevos o ya no se queden o se vayan precisamente también por el alto grado de violencia, ¿no? Que se da en México. Entonces, pues lo que dice aquí, se puede dar a la inversa, ¿no? Y creo que en México se pueden dar las dos cosas de alguna manera. Entonces, esta situación suscita el desplazamiento de una población de mayor poder adquisitivo y a su vez repoblamiento por habitantes de menores recursos. A consecuencia de esto, el entorno urbano y económico se ve transformado significativamente. En los casos en que esto ocurre y posteriormente se desarrolla un plan de mejoramiento urbano, podría implicar un nuevo evento de gentrificación que promovería el restablecimiento de la población original. O sea, al final aquí lo que hay que ver en el tema de la gentrificación es que es una dinámica, y por eso me encantó el primer concepto, es un proceso urbano socioeconómico. Yo lo dejaría ahí, ¿eh? O sea, para no estar, para sintetizarlo, ¿qué es la gentrificación? Es un proceso urbano socioeconómico, eso es.
Y este proceso urbano es eso, o sea, es un proceso, es dinámico como todo proceso, ¿no? Y puede generar a su vez, esa parte es fundamental, esto, socioeconómico. O sea, es una parte que tanto económicamente como socialmente, o sea, son dos líneas, económicamente y socialmente, va a generar diversos efectos. Por cierto, no me quiero enfrascar, de hecho estamos en lo superficial, ¿eh? Ya no vamos a profundizar más en la gentrificación, pero sí, no está de más que quede claro eso, ¿no? Es un proceso urbano socioeconómico. Al decir socioeconómico es que va a tener efectos en la parte social y en la parte económica. Y son diversos. Social se puede ir a la xenofobia, al racismo, al clasismo, exacerbar eso mismo que ya existe, por cierto, en México. Entre muchas otras cosas, reconfiguración de dinámicas sociales, reconfiguración de ciertas partes culturales, al ser social, pues es cultural. Entonces, hay prácticas culturales, hay prácticas de diversos tipos, tanto de arraigo, de desarraigo, de apropiación de la cultura, de... hay quien no le gusta, por ejemplo, esos son fenómenos, insisto, curiosos sociales, ¿no? Hay gringos que detestan la cultura mexicana, pero aquí están. Hay otros que sí les gusta, ¿no? Entonces, hay una dinámica ahí muy extraña de hasta estas cosas que tanto dicen, ¿no? De que ya vas a estas zonas gentrificadas y ya las salsas ya no pican. O sea, yo diría eso es el menor de los problemas. O que ya en lugar de ponerte cumbias y guarachas, te ponen ya te ponen a DJs de, no sé, pues, el DJ favorito de los gringos, ¿no? O sea, ya no hay perreo, ya hay, pues, música gringa, ¿no? Y ya entonces el mexicano, pues te pone la de frijolero, ¿no? O la de... sí, te pone la de Give Me the Power, ¿no? O sea, pasan cosas. Insisto, en esa parte social, muchas. Y también en la parte económica. O sea, hay una parte muy... Hay un abanico muy grande, ¿no? Insisto, de los efectos. Los propietarios de esto... acaba de decir que la gentrificación no es nada más que viene a renta. O sea, hay una gentrificación muy grave que, insisto, hoy no lo vamos a profundizar. Pero tiene que ver también en el tema de ya no solo quien viene y renta y encarece, ¿no? Las rentas de la zona, sino tampoco tiene ya solo que ver con el Airbnb, que es otro tema también, el tema del Airbnb. Tiene que ver, dentro de todo esto que además por momentos o no hay marcos regulatorios o los hay no se cumplen, como suele pasar en México. Hay muchos marcos regulatorios, hay muchas leyes que al final sabemos cómo operan las leyes en México. La ley es para quien tenga para pagarla o no es para quien no tenga para pagarla. O sea, la ley es para quien la pague. Es más, muchos, y hay que entender eso, muchos a veces no entienden el tema de las multas, ¿no? Las multas son para los pobres. O sea, ¿por qué creen que muchos en sus Ferraris o en sus Lambos se pasan los saltos? Porque pagan las multas. O sea, hay que entender que, o sea, realmente la parte económica es una parte que hay que entender bien. Porque si no, no entiendes realmente, y eso ha sido así siempre. O sea, las multas son para los pobres. El rico puede pagar sus multas. El rico puede ir a excesos de velocidad, y no solo en México, en el mundo, y paga la multa y listo. Y ya. Entonces, el temita acá justamente es este desbalance económicamente hablando que hay. Que hay, como yo decía. El desbalance surge justo de un problema socioeconómico. O sea, es un problema de poder. Se le denomina poder adquisitivo, pero en realidad es poder real. O sea, quien tiene más dinero, quien tiene capital, es más poderoso que aquel que no tiene capital. En otras palabras, y en términos mortales, el rico es poderoso por ser rico. Y es evidentemente más poderoso. Es que más está mal, perdón. Es que aquí no hay de más. El pobre no tiene poder. O sea, el rico es poderoso, el pobre no es poderoso. Ahí sería imprecisión mía decir que es más poderoso que el pobre, como si el pobre fuera poderoso en algo. No es poderoso de nada. Nada. No tiene poder el pobre. Entonces,
El rico tiene poder, y esto ha sido históricamente, no es como que esto empezó ayer. El rico siempre tiene poder. El rico paga las leyes, paga las multas, con- paga los contratos, les dan las adquisiciones, licitación, todo es para el rico. O sea, el mundo se diseña a favor del rico. Ese es el desbalance principal de la gentrificación, en este caso, ¿no? O sea, que hay una desbalance de poder. Y eso, a su vez, relega lo poquito que llega a tener el pobre en términos de propiedad. Pues lo puede llegar hasta desplazar. Le puede llegar a encarecer hasta no es el estilo de vida, se me fue, el costo de vida. El costo de vida lo encarece, ¿no? Entonces el rico encarece la zona y el pobre ahora le cuesta más vivir en la misma zona donde vivió siempre porque ahora ya no le alcanza para mantener el costo de vida que llevaba teniendo durante décadas. Ahora ya no lo puede sostener porque no le alcanza, ¿no? Entonces es un tema de dinámica de poder a partir del poder adquisitivo, o sea, a partir, insisto, en términos simples y mortales, es a partir del poder económico. Es eso. Pero no solo se limita, como yo decía, a temas de Airbnb, a temas de rentas, de que llegan y se quedan. Hay temas de propiedad. O sea, hay temas de que hay extranjeros siendo propietarios. Esto lo hablaba con amigos hace tiempo, ¿no? Hablábamos de que sí estábamos comentando, ¿no? En estas cosas de que igual y comprábamos algo en Oaxaca y hacíamos un negocito por allá y montar algún hostal. Y hablamos justo de esto, de cómo de a poco, o de ni tan de a poco, sino que de manera salvaje, brutal y descarada, muchos extranjeros, y basta ver justamente ya datos, ¿no? Es más, apellidos. ¿Quiénes son los apellidos o de dónde son las nacionalidades de los propietarios de la gran mayoría de las zonas turísticas en México? De todas las zonas hoteleras, no te digo de las zonas hoteleras, pero incluso de zonas que ya no son tan exclusivas, sino que son estas justa muchos ejidos, por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Muchos de estos propietarios se los terminaron adueñando, insisto, extranjeros. Entonces, este artículo me parece que es el 27, ¿no? De la propiedad de... A ver, déjenme, porque, insisto, me gusta dar los datos precisos. Según, si no mal recuerdo, hasta donde yo recuerdo, el artículo 27 de la Constitución mexicana, ya me veo hasta ridículo citándolo, ¿eh? Como si respetáramos uno solo de los... Sí, justamente el 27, confirmo, no estaba errado, se refiere justo a la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional y establece justo las bases de la propiedad originaria de la nación sobre estos recursos, ¿no? Así haciendo en general, ya que me tuvieron la paciencia de esperarme, en términos generales declara que las tierras, aguas y recursos naturales pertenecen originalmente a la nación mexicana, ¿no? Establece que la nación puede transmitir el dominio a particulares creando así la propiedad privada. Eso es entendible. Y ahorita vamos para allá. Regula la propiedad ejidal y comunal, especialmente en beneficio de lo que hablaba, ¿no? En beneficio de núcleos agrarios. Permite a la nación... Por cierto, en la época de Lázaro Cárdenas pasaron muchas cosas al respecto en este sentido. Permite a la nación imponer modalidades a la propiedad privada en interés del desarrollo social, la conservación ecológica, el reparto agrario, etc. Prohíbe que extranjeros adquieran directamente tierras en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en playas, salvo mediante fideicomisos regulados. Regula la expropiación por causa de utilidad pública con indemnización.
En resumidas, los highlights, las ideas claves son propiedad originaria. Todo lo que está en el territorio mexicano originalmente pertenece a la nación. Transmisión a particulares. Se reconoce la propiedad privada, pero subordinada al interés público. Eso es muy interesante esto, ¿eh? Reforma agraria. Tiene un fuerte componente agrario. Protege derechos de campesinos y comunidades como si de veras, ¿verdad? Zapata se estaría riendo de esta... Los sueños de Zapata desafortunadamente nunca se pudieron cumplir en México y es... Yo de las figuras nacionales siempre he dicho, al mejor presidente que considero mexicano es el Lázaro Cárdenas. Pero no por eso precisamente diría que es mi figura mexicana favorito. Mi máximo, mi héroe nacional, digamos, es Zapata. Yo la verdad las ideas de Zapata las... admiro mucho a Zapata. Por su origen, por su lucha, por su idea, por sus... Por momentos siento que sería algo como el Che Guevara mexicano, ¿no? Zapata. Y desafortunadamente las cosas por las que luchó Zapata, por los pueblos, por las comunidades campesinas, agrarias, indígenas, desafortunadamente han pasado años desde la revolución y no estamos ni cerca, es más, cada vez parece que estamos más lejos. Y por eso estamos hablando de gentrificación, o sea, no, Zapata le daría, se volvería a morir 10 veces si viera lo que está pasando en México. Recursos naturales, hidrocarburos. Mira, hablando de recursos naturales, es que en verdad es todo un tema muy complejo. Por eso yo hace poco hablaba de que hace falta, ¿no? Líderes, auténticos líderes de campesinos, pero en verdad que tengan fuerza política. O sea, ahora que estoy leyendo esto de recursos naturales, es bien triste. Y digo que hacen falta porque los que pocos que llegamos a tener nos los matan. Aquellos que defienden aguas, aquellos que defienden los recursos, la tierra mexicana, nos los matan. Aquellos que defienden la mariposa monarca nos los matan, como Homero. Aquellos que defienden bosques para evitar la tala indiscriminada de árboles, nos los matan. Aquellos que se oponen a las mineras en México, canadienses, a las mineras canadienses que vienen y generalmente hacen su desmadre, muchísimo daño ecológico, nos los matan. Aquel grupo México que contamina ríos, si no recuerdo, creo que es río Sonora o no me acuerdo cuál era el río que contaminó, como si nada, no les pasa nada. De nuevo, el rico es poderoso, contamina un río, no pasa nada, pago la multa. Como si la multa arreglara todo el daño ecológico que crean, todo el daño ambiental, ¿no? Son daños irreparables. Irreparables. Pero ellos pueden porque tienen, ¿no? Dicen, el dinero, son de esta idea del dinero lo arregla todo, ¿no? O sea, y lo peor es que hay muchísimos que se creen esas ideas. Pero bueno, es muy interesante esto, insisto, y no estamos profundizando ni siquiera, pero es muy interesante. Como yo decía, todo esto se remite al artículo 27 de la Constitución. Al final, pues este es el mero vero que habla, digamos, de la propiedad nacional, donde reconoce, creo que está equilibrado, ojalá se hubiera llegado a cumplir. E insisto, el problema de que muchas veces no se cumplan, como yo decía, o existen los marcos regulatorios, perdón, o no existen los marcos regulatorios, o existen, pero no se cumplen o no se respetan. ¿Y por qué pasa eso siempre en México? Porque de nuevo, siempre las leyes son para aquellos, para quien les alcanza para pagar la ley. O sea, si al rico algo de la ley no le gusta, paga para que se modifique. Incluso no hace falta ni que le cambien ni una coma a la Constitución. Pagan. Vamos a decir que son las mordidas de los millonarios. O sea, dices, ¿sabes qué? No me gusta eso de la Constitución, pero te doy tantos millones de dólares para que, pues como que hagamos que no pasa nada. Como que hagamos como que no existe ni siquiera el artículo 27 de la Constitución. Y ya está. ¿Tú crees que cuántos no han caído así? O sea, ese es el modus operandi. O sea,
se pasan la Constitución mexicana por el arco del triunfo gracias a que tienen los recursos económicos para prostituirla a su antojo. Ese es el problema y me remití hasta el artículo 27. Ya terminamos de hablar de la definición general de la gentrificación, pero no olvidemos, o sea, la gentrificación es uno de esos muchos problemas que genera el no cumplimiento del artículo 27. El artículo 27, en teoría, incluso me parece muy equilibrado. Es como, a ver, permitimos la propiedad privada, pero bajo cierto... Siento todavía que hace falta desarrollarlo más, porque si de por sí todo eso lo dejan a interpretación, sujeto a interpretación, que es como generalmente se interpreta la ley, cada quien a su conveniencia, pero al menos te dice, la propiedad privada es posible. Desafortunadamente no hay regulaciones todavía, me parece, al menos no que se cumplan de manera estricta, y ese es parte del problema incluso de la propia gentrificación, donde haya leyes que limiten también algunas partes para evitar los excesos, como por ejemplo el tema que deriven en un fenómeno como el tema de la gentrificación. El punto es, yo creo, que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, aquí yo no soy de la idea, y mira que yo no soy procapitalista, yo no apoyo al capitalismo. Yo creo que se podría generar un capitalismo más saludable, eso es lo que por momentos yo creo que debería de suceder y creo que funcionaría a favor de todos. Nadie se podría quejar de un capitalismo más saludable, en el sentido de un capitalismo que no daña al medio ambiente, que no abuse de las comunidades, que convivan, que... Bueno, parece por momentos también, insisto, cuando digo capitalismo saludable, pues una contradicción, es como si se anularan dos valores, ¿no? O sea, cualquiera, un teórico me diría, pues es que no hay capitalismo saludable porque el capitalismo jamás va a poder ser saludable, ¿no? El capitalismo es salvaje y es así, destruye todo a lo que toca. Y pues en parte y en la praxis muchas veces nos damos cuenta de eso. Por eso es que desafortunadamente el capitalismo, para aquellos que se sienten tan como de esa línea, ¿no? Que nacieron en la pobreza pero se sienten con aires de sharks, ¿no? Que sienten que van a comer en la misma mesa que Elon Musk, Bill Gates o Jeff Bezos, no se dan cuenta que en realidad, en efecto, es, yo diría, también utópico pensar que un capitalismo puede ser saludable. ¿Por qué? Porque sí siento que el dinero los pervierte siempre. Es como el poder. O sea, el dinero o el poder termina pervirtiendo al hombre. Esa es mi manera de ver. Es como si no se pudieran autolimitar. Y al revés, como que les ocurre este efecto de que quieren más, ya les dieron concesiones, ya les dieron zonas hoteleras, quieren más. Los mineros no se cansan de sacar oro por más mierda que dejen en el entorno. O sea, esa es la manera de operar capitalista. Por momentos justo siento que es utópico. Pero entonces ahí es donde el Estado mexicano tendría que ser mucho más estricto. Porque, a ver, hay gobiernos, no es que no existan, hay gobiernos que regulan de mucho mejor forma que lo que hace este permisivo y pues muy blandengue Estado mexicano para justamente... Es que no es que los vayan a expropiar, porque por ahí luego otro tipo de perdedores dicen, me quieren regular, me quieren expropiar. No, mijo, no te confundas. Te tienen que regular, porque no estás cumpliendo las leyes, no estás cumpliendo las normas, a veces ni las ambientales. Pues, cabrón, pues te tienes que cuadrar, mijo, porque pues es que para eso es la ley. Ay, no, y empiezan a lloriquearle, es que el gobierno ya es comunista, y es que el gobierno ya es Cuba y Venezuela, y porque me quieren hacer cumplir la ley de protección ambiental de la Semarnat, ya me quieren expropiar. Y justo, y ahora sí ya conecto esto, con este video que voy a publicar independiente, porque ya terminamos de hablar porque no íbamos a profundizar. Y justo es aquí donde digo, es que de veras,
cómo esto que surgió, porque todo esto ha surgido de la marcha en contra de la gentrificación que se dio en la Ciudad de México. Esto lo voy a publicar independiente, pero aquí lo voy a leer aquí. O sea, voy a poner el link aquí abajo, lo voy a publicar independiente, pero aquí voy a leer. Esto es uno de los videos donde se ve que, pues ahí se... No veo todavía que llegó la agresión, pero estaban calentando las aguas. A lo que voy que me llama la atención no solo es el video, sino los comentarios que vi al respecto de esto. Y vamos a verlos. A leerlos. Lo que quiero... Ya empezó el verduleo. Lo que quiero sobre todo aquí destacar, sobre todo, son las opiniones que justamente, y es en realidad uno de los motivos principales del video de hoy, las opiniones que se derivan de esto, ¿no? O sea, es como si metieras en una licuadora la cantidad de ignorancias diversas que hay en la población de diversos bandos. Entonces, en todo esto que se genera de este tipo de cosas, te puedes encontrar en una, como si fuera, insisto, una batidora, una licuadora, te puedes encontrar el clasismo, la ignorancia en temas económicos, la ignorancia en temas políticos, la ignorancia en temas sociales. Y es como si los metieras ahí todo y lo revolvieras. Y al final, insisto, lo que digo siempre. No hay peor peligro para una sociedad para sí misma que la ignorancia. Y que lejos de que se intente tratar de comprender los problemas y demás, se argumente con esa misma ignorancia, con ese bias, ¿no? Con ese sesgo, y que además, pues evidentemente, deje al fondo, o en lo menos importante, los problemas que realmente, pues insisto, yo creo que más allá de que si estás apoyando a Morena o no, más allá de si eres de izquierda o no, más allá de si estás a favor de las feministas o no, o de la lucha palestina o no, o del LGTBT o no, la gentrificación es algo que si mínimamente eres, o sea, realmente eres mexicano y no un renegado mexicano de que reniegas tu patria y tu territorio, y como algunos gringos, ¿no? Lo único que te gusta en México son los tequilas y las playas, pero te cagan los mexicanos. Pero si eres un poquito mexicano, creo que el tema de la gentrificación mínimamente tendríamos que estar de acuerdo que es algo en lo que tenemos que estar en contra todos, los mexicanos. Voy a poner el videíto, creo que no se va a alcanzar a ver, pero lo que me interesa sobre todo de acá, de nuevo insisto, son los comentarios. Lo voy a poner para que medio vean a qué me estoy refiriendo. Lo voy a poner acá, ¿eh? Me espanté. Ya, vámonos. Sí, ya vamos. Ya está muy caliente. A ver, lo voy a poner para que... Me espanté. Ya, vámonos. Sí, ya vamos. Ya está muy caliente. Hermano, te puedo agarrar el micrófono. Perdona por... No, tú ahorita estábamos hablando bien, güey. Estábamos hablando chingón, güey. Fuera. Ya, tranquilo. Me espanté. Un día más en México Mágico, ¿no? Hay muchas cosas, creo yo, que se pueden derivar de este video. Pero bueno, voy a comentar rapidísimo el video, que en realidad es lo menos importante de lo que quiero comentar. Ya insisto que lo pongo acá para que se vea mejor. Si no malentiendo, estos... No sé si es que ya todo el mundo se siente influencer y la chingada. A mí me da una
una pinche hueva ese tema, ¿no? La neta, el complejo de los influencers. No sé si sean influencers o no, pero sí llegué a ver, porque acá lo ponen justamente aquí abajo. Por ahí ponían que, según que, creo que eran hasta prosionistas y no sé qué. Revisé el perfil. Y sí tienen por ahí 2 que 3 comentarios políticos. La verdad no lo sé, no, o sea, no sé. No los conozco y no podría opinar al respecto de lo que digan o no. Lo único que sí digo es que prefiero yo, la verdad, 1000 veces, incluso aunque no, vamos a decir que no sean de izquierda, que apoyen al sionismo, creo, y mira que yo detesto evidentemente el sionismo, y lo digo porque hay un momento justo donde este tipo, este mismo, es el que yo hablaba, que decía que porque había banderas palestinas en otro video, que porque había banderas palestinas en esto. Insisto, exhibiendo su ignorancia. Eh, Más allá de que yo estoy totalmente en contra, evidentemente, de esta postura, porque además me parece monstruosa, el tema de que haya todavía gente que defienda lo que está pasando, la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, prefiero que haya gente que esté activamente política. O sea, sí creo que a pesar de que sean 2 posturas y que la mía esté muy en contra, en dado caso de que estos sean prosionistas o lo que sea, creo que es mejor que tengan un canal haciendo política a su muy limitada forma de entender. Es preferible. Es preferible porque justamente hasta ahí uno se va dando cuenta, ¿no? Pues desde sus deficiencias, sus posturas, sus éticas, sus principios, y al final, insisto, abona más eso que aquellos que se mantienen al margen o que no quieren opinar de política. O sea, por esa parte yo no podría criticarlos. O sea, siento que, a ver, es preferible. Ahora no sé exactamente qué pasó ahí, ¿no? Pero se ve que se están ahí haciendo de palabras, no sé si se hayan empujado, agredido, no sé. Me pareció, por cierto, inteligente lo que hizo él. Decirle con los que venía que ya, ¿no? Ya se fueran. Evidentemente se sentían también un tanto amenazados. Creo que es lo más inteligente. Evitar el conflicto e irte, ¿no? Simplemente. Eh, por otra parte, se ve que quienes los están señalando, se ve que ellos sí saben de qué hablan ellos. Por eso es que todavía no me puedo atrever a saber qué dicen o qué no dicen. Sospecho que fue por ahí la cosa. O sea, que hubo por ahí quienes sabían quiénes eran ellos, qué tipo de opiniones tenían. Y tampoco voy a negarlo, esta es la parte de la política. O sea, la parte de la política es la confrontación. Y que por confrontación no se entienda del todo que es a la primera los chingadazos. No, 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 pero sí, a ver, si yo un día me cruzo a Salinas Pliego, sí le digo sus verdades. Si un día me cruzo a Ciro Gómez Leiva, que yo he visto que algunos han tenido la oportunidad, yo sí le miento la madre, así como a Felipe Calderón. Es más, de eso pido mi limosna, un día llegármelos a encontrar. Lo haría, yo lo haría. Hay ciudadanos que llegan a hacer eso y siento que puede ser muy inteligente para hacerlo incluso. Se ha llegado a confrontar a figuras públicas y políticas de ese estilo. Cualquiera diría, no, pero es que eso es de revoltosos, delincuentes. Yo diría, a ver, el tema en México es justamente que hay una renuncia a la política total. Y por lo mismo hay una ignorancia total de que muchas veces no se sabe. Primero, que esas personas no son precisamente personas, vamos a decir, sí, normales, o sea, tal cual. Son personas que tienen una complicidad brutal sobre gran parte de los problemas que pasan en México. Una gran parte de los problemas en México. No voy a decir que ellos son del todo. O sea, por ejemplo, en el caso de Ciro Gómez Leiva es un gran cómplice. No es del todo culpable, pero es un gran responsable. ¿En qué ha contribuido él? En tener o alimentar, hasta hoy no sé si han visto, llegado a ver a Ciro Gómez Leiva en estos últimos días, pero en verdad, qué manera de humillarse el señor, ¿no? Qué manera de, en verdad, ya dar lástima. Nunca fue periodista, nunca hizo periodismo.
Pero ahora lo que está haciendo, en verdad, es humillante para sí mismo. O sea, en verdad, hasta duele verlo, y no porque me dé tristeza, es porque digo, ¿cómo hay quienes sí están dispuestos a humillarse al máximo? Y hay personajes como Felipe Calderón que muchos no entienden que el tipo, en verdad, gran parte de las muertes que hoy estamos viviendo, gran parte de la violencia que hoy estamos viviendo, derivó de las pésimas decisiones de su sexenio. Y son los clásicos que además de que no se meten en política, son los primeros que se quieren poner a opinar, te dicen, ya supera a Calderón, ya superen a Calderón, ya pasó, ya pasó. Ya estuvo López Obrador, hay que enfocarse en López Obrador porque ya ahora el del problema es López Obrador. Entonces, insisto, no tienen idea de nada. No tienen idea ni siquiera de las decisiones estratégicas en términos de seguridad que decidió precisamente Felipe Calderón. Y ni siquiera entienden por qué es que muchos decimos que todavía, y aseguramos de hecho, esos efectos están más vigentes que nunca. De lo que hizo o deshizo Felipe Calderón. Porque no se informan. Y porque piensan nada más en términos de política como si fueran partidos de fútbol, como si Morena fuera el malo y el PAN fuera el bueno. O el PRIAN. Y no entender los fenómenos como, insisto, como este de la gentrificación. Y de eso se deriva el resto, que insisto, ese es el video. El video más o menos, insisto, un día más en México. Aquí vienen los comentarios que en realidad son los que quiero comentar, estos de acá abajo. Ahora lo leo porque ahí no se ve bien. Entonces, de este video, esto es lo interesante. Chéquense la cantidad de mezcla de ignorancias que se generan a partir de este video, que de nuevo es del tema de la gentrificación, que se derivó en otro tipo de cosas, o sea, se terminaron mezclando varias cosas. Pero vean este tipo de comentarios como por ejemplo de esta tipa, ¿no? Ella opina, dice, son las nuevas generaciones de parias sociales. Están muy faltos de oportunidades y muy resentidos. Eso lo vamos a comentar, es una clásica que se ocupa, ¿no? Están muy faltos de oportunidades y muy resentidos. Morena les viene lavando el cerebro desde que nacieron prácticamente. Radicalizan todo movimiento y sienten que merecen todo. Lo envidian y si no lo pueden obtener lo arrebatan. No hay mérito en su vida, solo mota y resentimiento. El chairo de los 20 tantos moderno. Es curioso porque ella habla de resentimiento y yo lo que podría concluir de su comentario es precisamente resentimiento. No sé a qué, no sé qué trauma desde su sesgo evidente. Pero más de eso, no hay un análisis serio en esto que está diciendo. No hay nada. Es más, es una lluvia de ideas. O sea, no sabes ni de qué está hablando. Combina las cosas. Y lo único que realmente, como por ahí se dice muchas veces, una opinión es una confesión. Apréndanse, esa es una de las grandes máximas de la psicología. Vamos a volver a leer su comentario. Y lo más chistoso es que no tengo la más mínima duda que todos los que tienen sesgo de confirmación, que obviamente, de nuevo, traumadísimos con Morena, traumadísimos con el comunismo, traumadísimos, y ahorita vamos para allá, con los resentidos de Morena, dijeron, ella tiene la razón. Y tiene 77 likes, o sea, aquí no hacemos sesgos. Tiene 77 likes este comentario. De nuevo, su comentario es, son las nuevas generaciones de parias sociales. Están, o sea, generalización brutal.
Bruta y brutal. Porque, ¿quiénes son los parias sociales? Esa sería buena. A ver, vámonos hasta las estadísticas. Si se asume que una gran parte, no son todos, pero es una gran parte, todavía un sector de votantes hacia Morena, importante. Una buena cantidad de personas votan por Morena. ¿Se puede decir que todos esos entonces son parias sociales? ¿Se puede decir que todos esos entonces son faltos de oportunidades y resentidos? Son las nuevas generaciones de parias sociales, están muy faltos de oportunidades y muy resentidos. Morena les viene lavando el cerebro desde que nacieron prácticamente. O sea, ella ya también está asumiendo que todos los que se están quejando por contra la gentrificación son de Morena. Radicalizan todo movimiento y sienten que merecen todo. Lo envidian y si no lo pueden obtener lo arrebatan. Un poquito de terapia, ¿no? No le caería mal. No hay mérito en su vida. Solo mota y resentimiento. Bueno, la resentida no vino. El Chairo de los veintitantos moderno. O sea, ya, creo que no hace falta leerla más. Pero sigue comentando después. Pues es puro resentimiento lo que ella dice. Aquí la resentida. La resentida es ella. Y no me voy a poner a defender a Morena, que está de cabeza y está hecho un... No voy a decir la palabra para no... Un merequetengue. eh, lo que sí me molesta es la ignorancia. O sea, el grado de ignorancia que además se reproduce tan a la ligera. Y que muchos compran como 77 fulanitos que aquí le dieron like a la resentida. Al menos resentida contra Morena sí está, o sí es, ¿no? Yo diría, pues cada quien sus resentimientos, ¿no? Ella se ve que está resentida con Morena. Pero, ¿saben qué es lo importante aquí? Que este tema del resentimiento yo ya lo he escuchado y no solo con Morena. Y no solo en México, para quien no entienda que estos temas pasan en México y pasan hacia donde vayas en toda Latinoamérica. Es la misma conversación. Aquí estamos hablando de Morena. Ella le echa la culpa a Morena. En Venezuela se le echan a Maduro. En Argentina a Cristina Kirchner. En Colombia a Petro. Pero muchos que no tienen la conciencia política piensan que todo esto es de aquí, de Morena. Porque todavía no han entendido que la política ya es regional. No es local. La política es regional. Al menos en este barco llamado América Latina o Latinoamérica, más o menos estamos en las mismas líneas. Pero aquí la resentida todo lo quiere con su sesgo señalar. Contra Morena, que están faltos de oportunidades, resentidos, lavados de cerebro. Madre santa, ¿no? No hay mérito en su vida, solo mota y resentimiento. Solo los de Morena, pura mota. O sea, Claudia Sheinbaum, mota, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, el problema fundamental es la ignorancia. Sobra decir que esta tipa yo no necesito conocerla para saber que no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo. Yo no podría dialogar con ella en ningún sentido. Es más, no lo intentaría ni siquiera. Y no porque me sienta superior, es porque no hay un punto donde pueda haber diálogo ni conversación. Porque la ignorancia es tal, no es que yo me sienta supremamente inteligente, no es que yo tenga la máxima sabiduría, es que al revés. Yo no lo veo de mi gran sabiduría, lo veo y es que es evidente, es una gran ignorancia la que ella aquí profesa, aquí exhibe. No es que yo sea muy inteligente, es que ella es muy ignorante. Tal vez yo no soy el más inteligente. Pero sí, no me gusta la modestia falsa. Sí, no soy tan ignorante. Entonces, cuando hay esos desbalances, por momentos digo, es que ahí cómo vas a hacer un diálogo inteligente. Y era lo que yo empecé hablando. ¿Cómo haces un diálogo inteligente con personas así? Ahora, y para que vean que aquí evito los sesgos. Yo soy de izquierda y lo digo siempre.
Y también digo siempre que no por ser de izquierda le voy a aplaudir todo a Morena. Y aquí lo pueden ver, siempre cuando tengo que criticar a Morena, critico a Morena. Listo. Y si bien, pues hay cosas que criticar a Morena, también no por criticar a Morena se puede decir cualquier estupidez. O sea, es que hay que encontrar los puntos medios, siempre digo eso, o sea, la virtud del punto medio. Ahora, en este caso claramente esta tipa no es morenista, evidentemente, está resentidísima contra la moreniza. Por otra parte, también sé, insisto, evitando los sesgos, que hay gente muy fanática y extremista, apoyadora, aplaudidora de Morena. También, que muchas veces también, digo, ahorita no tengo un ejemplo práctico como para poderlo mencionar como este, también cae en extremos y en ignorancias, también. Entonces tenemos justo que el problema, como bien lo dice Julian Assange, el problema número uno es la ignorancia, siempre es la ignorancia. Todavía ella, porque la ignorancia es atrevida, no conforme con su comentario, dice, abajo, se contesta a sí misma, lo siento, hemos vivido ya por lo menos 4 generaciones de mi familia muy bien y sin carecer gracias a que vivimos en este sistema. Ahora pregúntale a tus comunistoides de Cuba cómo han vivido las últimas 4 generaciones, pinche zurdo de mierda. Pues ya, poquito le faltaba, ¿no? Y no estoy mintiendo para que vean que aquí no estamos, aquí no estamos faltando la verdad. Bueno, en fin. Pues esa de zurdo de mierda, pues ya sabemos hasta de dónde viene, sobre todo propagada y como, pues creo que hoy hay alguien, ¿no?, que le encanta llenarse la boca de mierda como Javier Milei y su fandom. Zurdo. Muchas veces me llegaron también a ofender e insultar en Argentina. Que allá el hecho de decir zurdo les parece como si uno se fuera a poner a llorar eh, de tan terrible y creativa ofensa. Pues digo, si zurdo, güey, pues hoy tengo izquierda, tengo mano derecha, 2 hemisferios, yo sí ocupo ambos, espero que tú en algún momento también. Ambos hemisferios cerebrales, y no hay nada que avergonzarse de ser zurdo o diestro o ambidiestro, ¿no? O sea, al final, insisto, ignorancias tras ignorancias. Pero aquí lo curioso, por ejemplo, aquí le empiezan a contestar algunos. Por ejemplo, alguien le dice, te falta mucha conciencia de clase, el capitalismo disfruta de engañar gente como tú. Y ella le contesta, y el comunismo envenena ignorantes como tú, solo que tú sí consumes productos del capitalismo y es parte de tu día a día. Ejemplo, tu celular. Siempre agarran como que esa, ¿no? Esta red social y hasta tu ropa. Y yo para nada consumo un gramo de basura comunista. Por cierto, el siguiente, porque creo que justo este nos puede llevar a esto. Hoy no lo voy a analizar porque ya se extendió esto. Voy a analizar, ya, al menos analizadísimo está, pero voy a dar al menos mi perspectiva sobre el tema de comunismo, socialismo y capitalismo general. Desde mi perspectiva, ¿no? Que justo llevaba tiempo tratando de ver cuándo lo hacía. Creo que ahora se presta muy bien. Hay un. Hay una esquizofrenia durísima contra el comunismo de parte de estos ignorantes de. Pues es que no los puede uno ni definir, o sea, es bien complicado. No sabemos qué apoya a ella, lo único que sabemos es que rica no es. Y amiga de Elon Musk ni de Jeff Bezos tampoco. O sea, aunque ella se sienta ahí.
y sienta que es de ese sector y de esa clase. El chico de arriba tiene razón. La conciencia de clase, más allá de la teoría, más allá del marxismo, más allá de las teorías, creo yo que sí es algo práctico y útil. O sea, ubicarte. Muchos están desubicados, esa es una realidad. Y de hecho, además, eso se puede llegar a distorsionar en muchas otras cosas peores. En monstruos, incluso ya hasta cuando se combina con fenómenos como de la delincuencia, de que ahora tienes clases medias o clases más bajas aspiracionales que quieren ser ricos a costa de todo, a costa de la sangre, a costa del dinero fácil. Ahí tienes toda esta cultura de la narcocultura, de los narcocorridos, de todo esto que surge. Gente encadenada, presumiendo buchones, presumiendo su dinero, sus trocas, sus mujeres, llenándose de opulencia, de mal gusto. Insisto, estas cosas derivan. El hecho de no saber de dónde venimos y también de no ubicarnos en una manera mínimamente saludable hacia lo que queremos, llega a distorsionar muchísimo, ¿no? Conceptos en donde justamente se basan mucho de las ideologías de estos, que suelen ser gente aspiracionista en el sentido más desubicado, donde tienen conceptos de éxito, de fama, de ser alguien en la vida, que yo apenas lo hablaba en este comentario que hice de las opiniones charras y demás. Se termina tergiversando tanto estos conceptos, o sea, terminan mamando tanto estos conceptos distorsionados, que al final se vuelven como este monstruo de la sustancia. O sea, ya no hay límite. Y justo a partir de que no saben dónde están parados, empiezan a pensar que lo material es lo más importante y que como a ellos les gusta comprarse un iPhone, ya se sienten parte a meses, a meses, y que van a pagar a plazos chiquitos y en Banco Azteca, súper endeudados, aunque no tengan, o estos que les gusta comprar carros de lujo y no tienen ni dónde dormir. Que además ya no solo es ignorancia, es que realmente te das cuenta de que si tuvieran formación mínima, sabrían ocupar al menos las finanzas básicas de manera correcta. Eso es finanza básica. Si se sienten tan sharks, ¿no? Pero en realidad es un tema más de distorsión de su percepción. Que insisto, personas que traen un iPhone, endeudados, pero traen un iPhone, el último de las 1000 versiones, sienten que por traer un iPhone ya son de un sector social especial, ¿no? El Starbucks y muchos negocios de estos surgieron justo a partir de vender no café, no un buen café. Esto se habló mucho tiempo en las escuelas de negocios y de marketing. No era el buen café el que vendía Starbucks, vendía un estatus en algún punto que hoy ya ni siquiera existe, porque hoy ya cualquiera compra en un Starbucks. Pero en México, cuando apenas llegó el Starbucks, lo que compraban era el estatus de comprar en un café como Starbucks. Es un mercado muy grande, el cual justamente, y tiene razón aquí el comentario del compadre, dice, te falta mucha conciencia de clase. El capitalismo disfruta de engañar gente como tú. Yo añadiría, no solo disfruta, hace negocio con ellos. Son, pues, lo que le llamaban tanto justamente en la teoría esta marxista, la alienación, ¿no? O sea, están alienados a esta forma distorsionada de pensar, que surge a partir de su propia mala percepción o distorsionada percepción, ¿no? Entonces es esta alienación que terminan teniendo este sector de gente, y que terminan perdiendo el piso, en resumidas cuentas. O sea, y que se terminan sintiendo diferentes, además, ¿no? Incluso aunque tuvieran una casa, un coche y lo que tú quieras, dices, pues es que eres parte de la clase pobre media del país, por más que ellos sientan que se distinguen de alguna manera.
tener incluso viajes al extranjero, a Nueva York, que tampoco te distingue. Por eso es que hay un muy deficiente entendimiento de esta gente que se quiere sentir millonaria como Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos, que no entienden que no son millonarios y que muy probablemente están más cerca de ser pobres que de ser... Están, probablemente por ahí leía una vez no era un meme, evidentemente, pero era un post muy interesante que decía, y muy duro de hecho, cualquier persona está a una enfermedad crónica, a un cáncer, a una quimioterapia de ser pobre. Está sorprendente eso, porque en realidad sí, o sea, gran parte de la población en México, procedimientos o tratamientos de ese tipo, si no tienes un seguro médico, te puede lanzar hasta a cierto nivel de quiebra, de ruina económica. Y muchos no están conscientes de ese tipo de cosas, insisto, precisamente porque tienen aires, ínfulas, percepciones sumamente distorsionadas, están mal de su percepción, porque se sienten de la clase, de la élite. Yo lo he dicho siempre, la élite del mundo son como 100 familias. Y de México, yo diría que unas 10. Más o menos. 10 familias. En algún momento hablaremos, por cierto, de esto, del origen de la riqueza. Lo hablaré después de hablar del capitalismo y el comunismo. Son apellidos: Garza Sada, Slim, Melú, Salinas Pliego, los Bayeres, el que era director de Cemex, Lorenzo Zambrano, los Zambrano. O sea, son apellidos contados y ya está. Eso, si quieres, podrán estar criticando lo que tú quieras, que el comunismo, sí, pero ellos sí son parte de la élite económica. En fin, muchos no lo son, pero se sienten, son wannabe. Vamos a seguir aquí con el comentario de la resentida. El comunismo, insisto, es esta carta mágica que siempre se ocupa para criticar a Morena. Es que no han entendido. Incluso los que somos de izquierda criticamos a Morena por no estar a la izquierda. O sea, es que no lo entienden. No, y ni aunque lo sientes y les expliques con manzanas. Morena no es comunista. ¿Cuándo lo van a entender? Ya lo estoy diciendo de la manera más franca y simple que puedo. Morena no es comunista, amiga. Y de inicio vea al menos al pequeño Larus, ya no te digo a ChatGPT, güey. O sea, tienes un perro celular ahí para agarrar ChatGPT. Ya si no quieres la inteligencia artificial, vete a Wikipedia. Ya si no quieres Wikipedia, salte y agarra un pequeño Larus. Y puedes ver la definición de comunismo y socialismo y tal vez te ayude al menos a que sepas de qué mierda estás hablando. Pero no tienen idea. Por eso insisto, la ignorancia es el problema. La ignorancia es el problema. Morena no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo. No de facto, y mucho menos en la praxis. Es más, han sido de los sexenios, si no mal recuerdo, el de Obrador, que mejor les fue a los banqueros. Explícame eso. Hay inversiones de BlackRock, no te cuento, desde López Obrador. O sea, no entienden o sea, en buena onda. Pero por eso es que yo no me podría sentar a dialogar con ella. Y mucho menos un diálogo inteligente. Ahora, no por eso digo que no haya gente más de esas corrientes que no son de izquierda, que son más inteligentes y que son, yo no coincidiré con sus posturas, pero al menos sí saben qué es el agua y el aceite. O sea, es que ese es el problema. No, yo, al menos eso sí es muy personal. Yo no me voy a dedicar jamás y desperdiciar mi tiempo en sentarme a una persona para decirle y explicarle qué es el agua y qué es el aceite. Porque si desde ahí no hay un mínimo de techo,
de diálogo, digo, esto no va a llevar a ningún lado. Ya a estas alturas, por Dios, entre tanta inteligencia artificial que todavía no sepan qué es el perro comunismo y que sigan criticando al comunismo con las mismas estupideces de siempre, de que el comunismo no funciona en Cuba. Ahora no lo voy a comentar, lo comentaré en el siguiente, pero es que son una canción y una muy mala canción, porque repiten y repiten lo que nada más han llegado a leer justamente yo creo que en redes, en chismes de redes, en discusiones de señoras, en discusiones de señoras de las redes sociales. Entonces la tipa dice, el comunismo envenena ignorantes como tú. Estábamos hablando además de que esto era una marcha contra la gentrificación, pero ya está hablando de comunismo la doña. El comunismo envenena. Ahora, por cierto, yo puedo reconocer que es algo que ella no. Seguramente no lo haga con esta manera tan miope de pensar. Ella cree que el comunismo... O sea, a ver, es que es muy chistoso, porque hablan del comunismo y después dicen que no existe. Entonces, a ver, decídete, ¿no? O sea, o existe o no existe. O se aplicó o no se aplicó. Están esquizofrénicos, por eso digo que son los esquizofrénicos que siempre terminan sacando al comunismo. El comunismo envenena ignorantes como tú. Solo que tú sí consumes productos del capitalismo y es parte de tu día a día. Eso no es nuestra elección, amiga. Por cierto, ¿eh? O sea, eso te lo vinieron a imponer, te guste o no te guste. El capitalismo no te lo están dando a elegir. Tu celular, esta red social y hasta tu ropa. Y yo para nada consumo un gramo de basura comunista. No, pues wow, ¿no? O sea. Esto ya hasta los memes los han llegado a responder. Sí, pues estás hablando de celular, red social, pero hay otras cosas que si no es precisamente el comunismo, se deben a los movimientos y las luchas sociales, a aguinaldos, sueldos, salarios, vacaciones. Cuando no entienden ni siquiera de qué hablan, que muchas de las causas en verdad sí se han tenido que pedir a la fuerza, pero que evidentemente ya se estás hablando de que, bueno, el celular, bueno, pues hasta el celular y esas cosas, la red social, la ropa que hacen los niños en Bangladesh o en Taiwán, eh, bajo el regímenes de explotación infantil, que las grandes corporaciones terminan pagándoles miserias mientras que vienen a hacer negocios en sus empresas de moda en el resto del mundo occidental, vendiendo sus ropas al triple, cuádruple del precio del costo de producción, que además llevó explotación infantil, entre otras muchas abusos. O sea, es que ese es el problema con esta gente, ¿sabes? O sea, no puedes matizar. Esta tipa se ve que es la que, o sea, de los que maman al comunismo, que dices, a ver, mija, pero sí ves que hay pedos con el perdón, ella mama, bueno, es que ambos, ¿no? Se llena la boca hablando, tirándole al comunismo, pero también se la llena hablando de capitalismo, echándole flores. ¿No puedes ver por ahí que hay una parte intermedia de que el capitalismo no es perfecto? Y que de hecho en la gran mayoría de las veces es ruin. O sea, y más allá de que te denomines comunista o no, el tema es que el capitalismo se tiene que corregir y eso es parte de lo que quiero comentar después, ¿no? O sea, aquí el tema es que como estas miopes o miopes piensan todo en términos absolutos, ¿no? Es o sí o no, capitalismo o no capitalismo, comunista o no. Entonces, si no es capitalista, entonces es comunista. Y si va a una marcha antigentrificación o contra la gentrificación, entonces es morenista, es comunista y es un resentido. Y fuma mota y eso es lo que yo diagnostico, ¿no? Dices, no mames, estás bien perdida. Esa es la forma sumamente estúpida de pensar de muchas personas. O sea, y ella hablando de resentidos, o sea, la resentida primeramente es ella,
Pero más que eso es sumamente ignorante. O sea, sumamente ignorante de que realmente no tiene ni idea de qué está diciendo ni qué está hablando. No puedes simplificar así las cosas y esa es mi gran recomendación. No lo hagan. Hoy la gente quiere opinar más de lo que quiere entender. Ese es un gran problema. La gente quiere opinar más de lo que quiere entender y esto se ha exacerbado desde que existen las redes sociales. Todos opinan, pocos intentan entender. Ya no te digo, pocos intentan hacer una conversación constructiva. Las he encontrado, son mínimas. Lo que abunda es este tipo de conversación en redes, de tengo mi opinión, tú tienes la tuya, pero tú estás mal porque no es mi opinión. Tu opinión no es igual a la mía, entonces tú estás mal. Como esta tipa, ¿no? Todo está partiendo de una marcha contra la gentrificación. Ella ya hizo todo un diagnóstico, casi les hizo psicoterapia a todos los que fueron. Ya asumió que todos son de Morena, ya asumió que todos son comunistas, ya asumió que todos son resentidos. Y a ver, sácala de su error. Por eso digo, ese es el problema principal. El grado de ignorancia que hay. Por aquí alguien le contesta justo de eso. Le dice, ni idea tienes del comunismo, además de pioja pobretona. O sea, eso es algo curioso también porque insisto que hay veces que... O sea, la tipa no es esta... Había una... De hecho, todavía creo que es una empresaria, esta Arambuzabala, me parece que es la empresaria, que es la que... Pues creo que es de las empresarias más importantes de México. No sé exactamente cuál sea su posición hoy, pero ni en qué empresa esté, ni qué empresa, dueña de qué empresas sea hoy. Pero sobre todo ella fue reconocida por las campañas estas de Palacio de Hierro, ¿no? Sí siento que es buena en lo que hace, ¿no? En el tema de marketing. A lo que voy es que muchas veces este tipo de personas tienen ese tipo de complejos. Cuando hables de Arambuzabala, pues al final sí te estás refiriendo a una persona que forma parte ya, pues de una clase que sí podríamos decir ya es una clase y es un sector, pues digamos que ya podría sentirse privilegiada. Te puedo apostar. Digo, no por hacer alusión a... No me constan... No me consta quién sea esta señora. Pero al final, por eso comento, aquí le ponen además de pioja pobretona. Porque sí hay una gran probabilidad de que sea pobre incluso. O sea, pero no se haya dado cuenta. No es Arambuzabala ella. Si fuera Arambuzabala comentando esto, hasta diría, pues bueno, pues es que pues este es en el sector, o sea, nos ven hacia abajo, ¿no? Que por cierto, eso no implica que porque formen parte de los sectores privilegiados, también ellos tengan derecho a ser racistas, pero generalmente vienen, o sea, al final hay que entender también por qué las educaciones son distintas en esos sectores, ¿no? Pero ahí lo entenderías. Aquí, de nuevo, son realmente complejos, son gente muy acomplejada, así como ella lo dice, se refiere a los resentidos, yo diría que, bueno, son acomplejados. Y ahora vamos hacia los resentidos, y de una vez, porque luego se me pasa. A ver, no lo voy a explicar de todo, lo voy a explicar después, cuando hablemos de capitalismo, comunismo. Creo que así lo voy a denominar, porque he hecho algunos comentarios capitalismo versus comunismo, pero a ver, es muy común escucharte esto, ¿no? Donde de hecho más lo he escuchado fue en Argentina. Allá tienen un tema bien severo en esto de las... Así como en México, porque también tenemos un tema a ver, el clasismo es muy fuerte en México. En Argentina también existe y también es muy severo. Y se insulta de esa manera al otro allá también, ¿no? De pobretón, cómete la polenta, boludo. O sea, como esto de como si el pobre, por ser pobre, estuviese mal, fuera su culpa, fuera un insulto. Es desafortunado porque, insisto, en esta dinámica capitalista muchos no se dan cuenta que en realidad el capitalismo es una fábrica de pobres, es una fábrica de pobreza.
Ahora, los más libertarios te van a decir, no, es que también ha sacado a mucha gente de la pobreza y te van a dar sus datos. Te van a decir también de las clases medias. Ok, como yo sí matizo, tampoco va a decir que el capitalismo no ha hecho cosas para, de alguna manera, mantener ciertas clases medias estables en ciertos periodos, sobre todo. Pero eso no implica que es como si fueran dos verdades simultáneas. O sea, sí, puede que hayan mantenido, incluso generado o hecho en algunos momentos, habrá que especificarlos, aumentado, en resumidas, la clase media, pero también ha sido una maquinaria constante de generación de pobreza. O sea, una fábrica de pobreza es como me gusta definirlo. Y eso, de hecho, ahora más que nunca. O sea, ahora está generando más pobres de la clase media que está generando el capitalismo. Por eso es bien importante matizar, porque si no vamos a estar dando vueltas en espirales y nunca vamos a terminar de aterrizar. Como todo, tiene pros y contras. Yo hoy y desde hace mucho tiempo veo que el capitalismo está teniendo más contras que pros. Eso no precisamente te vuelve en alguien que quiera el comunismo y decir ya directamente el comunismo lo va a arreglar, porque seguramente aunque tuviéramos el comunismo y el socialismo hubiera estado plenamente aplicado en teoría a la praxis, también hubiera generado problemas, porque no hay nada perfecto en la vida, para quien lo entiende claro, ¿no? O sea, te la pongo sencilla, no hay nada perfecto, hubiera tenido también pros y contras. Pero hoy tenemos lo que sí tenemos, para que dejen de hablar de esto el esquizofrénico del comunismo, lo que hoy sí tenemos es capitalismo, que por cierto ya está evolucionando, y de eso también hablaremos después, incluso sobre unas teorías de Yacufaris. Pero bueno, sobre ¿cómo le llama él? El tecnofeudalismo me parece que le llama Yaris. Pero bueno, esa es otra historia. El punto. Se critica a los pobres como si fuera un defecto que ellos eligieron. Como si no fuera circunstancial, como si no fuera, pues un poquito, es que nadie elige nacer, dónde nace, ni con quién nace, tampoco eliges. Tú no eliges ni a tus padres, ni tus familiares, tampoco eliges el lugar en donde naces, y tampoco eliges en qué cuna naces, si en una cuna de oro o en una de cartón, en la calle, ¿no? El problema es que en muchas sociedades, sobre todo, yo diría casi todas, pero sobre todo se ve muy marcado en las de Latinoamérica, incluso también en Estados Unidos pasa, pero en América Latina se ve muy marcado esta denostación por los pobres. Por eso es que a mí me encantan mucho las definiciones de Galeano, ¿no? De los nadies. Para mi gusto, el tipo más humano que definió, de las mejores formas de definir justamente la pobreza, es como lo define Galeano. Yo soy de esa idea. Yo entiendo que no todos tienen la humanidad, yo entiendo que no todos tienen la empatía, yo entiendo que hay muchos que ven la vida de manera egoísta, de que solo lo que a mí me pase, solo a mí me interesa lo de mi familia. O sea, el mundo para esta gente que generalmente nada más piensa en sí misma, es que el mundo es él y su familia. Yo creo que como humanidad no estamos solos, hay comunidades, hay que hacer comunidad, hay que protegernos, hay que cuidarnos. Si hubiésemos tenido más esa idea colectiva y no tanto la individualista, que es la del capitalismo, la que promueve el capitalismo a través de la competencia y no de la cooperación, no diría que lo hace el comunismo, pero sería otra opción que no es la misma que el capitalismo. Comunidad, cooperación, me parece que es más inteligente que ser individual, competencia salvaje y me lleve a quien me lleve entre las patas, ¿no? Esa es una de las diferencias más importantes en estas dos visiones. Por eso es que hay quienes critican e insultan a los pobres por ser pobres. De nuevo, como si fuera su culpa. Yo diría, no es una culpa, es una condición si acaso, es una situación si acaso. Y no es una situación que ellos elijan, porque si no vamos a terminar repitiendo las estupideces de los que todavía creen, como seguramente ella,
que el pobre es pobre porque quiere. O sea, es que parece ser que no lo van a entender nunca. Y curiosamente aquí mismo ella lo dice. Bueno, nada más con eso termino. Entonces en Argentina se insulta por ser pobre. En México también. Y esto surge a partir de un clasismo en donde unos sienten, no precisamente son, sienten. Una cosa es, una cosa es lo que quisieras que fuera. Sienten que son parte, como yo decía, de una clase superior. Pero son pura chaqueta. Es pura chaqueta. No lo son. Son tan pobres como el resto. Tal vez yo lo que diría son, eres menos pobre que el pobre. Eres menos pobre que el más pobre. Pero no por eso eres rica y por ende no te sientas rica, mija, ¿no? O sea, aterrízate. Curiosamente aquí nos dio una luz. Parece ser que tiene una gotita de conciencia de clase y dice, parece ser que hasta orgullosa lo dice, ella. Leo la declaración anterior, el comentario anterior, porque ya me desvié y puede que ya no se entienda. Entonces le contestan, ni idea tienes del comunismo, le contestan, además de pioja, pobretona. Yo decía que si hay una alta probabilidad de que sea pobretona, y aquí mismo, hasta ella misma, parece ser que lo confirme. Contesta, pobre pero honrada. O sea, se está desviando la tipa de una manera, y ahora estamos hablando de honradez, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Los otros no son honrados o qué? Pobre pero honrada y con ganas de salir adelante. Nadie me regala nada, ni me pongo a robar como ustedes. Marchantes, el comunismo en ningún lugar donde se ha instaurado ha funcionado. Ni al mismo Prangana de Marx le funcionó en su casa. Vete a Cuba. Ay, santos. Tienen una academia de pendejos aquí los... Es que de verdad... Vete a Cuba o Venezuela a vivir, pinche mugroso. Y acá otro le contesta, una pobre opinando de clases. Termina de pagar mejor tus 98 abonos de tu plancha con Electra. Sí, así es como me hago de cosas. Qué malo tiene. O sea que sí, sí pide sus abonos. Malo andar robando como la gente que va a esas marchas saqueando, vandalizando y robándose lo que sin mérito se llevaron el día de ayer. Gente zángana sin oficio. Y acá vino otro a apoyarlo, porque insisto que no sesgo. Aquí le contestan. Muy de acuerdo, este es un tipo que está de acuerdo con ella, ¿eh? Muy de acuerdo, es el término resentidos sociales a los que el régimen santificador de la pobreza les da cuerda y explota sus complejos, como si ellos no los tuvieran, ¿no? Como si el complejo nada más fuera de los de Morena y no de la naturaleza humana. Aunque ahí también van muchos vagos y zánganos carentes de toda emoción constructiva dirigidos a seguir generando encono y división social. En fin. Estos los comentarios de nuestro México mágico. Por aquí alguien comenta sobre la chica, dice, es Adri Krag, supongo que la corrieron por sionista, clasista, racista, transfóbica. Por eso yo decía, se ve que hay quienes sí conocían a esto. Yo no tengo el disgusto de conocerlos, iba a decir, aquí no aplica yo no tengo el gusto de conocerlos, aquí yo no tengo el disgusto de conocer a estos. Pero aquí algunos comentan que, bueno, parece ser que pues tienen esas perspectivas sionistas, clasistas, racistas, transfóbicas. En fin, esto es lo que revela todo el temita de la gentrificación que pasó ayer. Como se pueden dar cuenta. Bueno, nada más con esto termino. Iba a poner un videíto acá. Pues hay mucha ignorancia, ¿no? O sea, realmente aquí la tipa está... por cierto, el otro que todavía le suscribe y dice... Es que son resentidos. Insisto, esta parte de resentimiento que se piensa que aquellos que, por ejemplo, intercedemos por otros, estamos resentidos. O sea, insisto, una forma que no sé, a mí me ha costado mucho trabajo incluso a veces tratar de ver por dónde abordas tanta ignorancia. O sea, por dónde empiezo a explicarte. La verdad sí siento que por momentos es como, ¿por dónde empiezo, compadre? O sea, o comadre.
no sé, brother, o sea, estar asumiendo así te vuelve parte del problema. O sea, no te quieras sentir distinto, ¿no? Al menos, no seas tan hipócrita para sentirte distinto a aquellos que ellos dicen que los demás son resentidos, entonces ellos qué son. O sea, esa forma en que generalizan, estigmatizan, definen al otro, tal vez definen a la masa. ¿Cómo defines a una masa de personas? Que por cierto, en esta marcha cabe decir, porque estuve medio viendo, era una marcha en contra de la gentrificación que parece ser que en gran medida se llevó de manera pacífica, a pesar de que los medios la están como tratando de vandalizar por todas partes. Sí hubo sucesos de agresiones que se derivaron. También se ve como en todas las marchas, para quien apenas haya nacido ayer, siempre pasa, entran grupos de choque, infiltrados. Al final del día tampoco luego sabes quién financia ciertas marchas, quién convoca. Lo de siempre, hombre, lo de siempre. No sabes. En una de esas es Salinas Pliego el que los está mandando. O sea, tendrás que ser muy ingenuo para no entender, o sea, cosas tan simples, ¿no? Pero al final, insisto, más allá de ello se ve que sí hubo un movimiento legítimo. La causa es legítima. La gentrificación existe. La ignorancia también. Y es brutal. Es brutal. La ignorancia es brutal. Y finalmente, y con esta vamos a cerrar, que es lo que yo empecé hablando. Vamos a ver nada más. Cuando hablemos sobre gentrificación voy a comentar un video que se titula, que es del canal Gordura Artificial, que en general me parece interesante su contenido. No estoy siempre de acuerdo, como en este caso. Él tiene un video de justo hace unos meses donde él habla que no todo es gentrificación. Y medio, la verdad es que me parece medio mal argumentado, pero a ver. Todos los días de esa vivimos. ¿Quién podría ser? ¿No? Soy un abogado, Madre socio de... Perdón. Bueno, el punto es que... Perdón, es que luego estos anuncios del... Tiene este video. Coacalcogoz, el Laurel Goz. Si eres un asesor legal o contable, te va a interesar. Anuncios. La mera carnita de este video, y para eso estoy aquí en Coacalcogoz, el Laurel Goz. Un lugar donde los negocios han ido creciendo, la gente del lugar ha ido creciendo, y no es por un proceso de gentrificación, o no al menos uno rápido, no uno salvaje, no uno que podamos decir, no, en tan solo 3 años ya todo el mundo se fue de aquí, ya no se puede vivir, ya es impagable el lugar. La xenofobia ha sido un excelente distractor dentro del tema de la gentrificación. Hace que pensemos que la culpa es del gabacho, que viene de ansioso a gastar sus dólares y no pagar impuestos. Que digo, tampoco es que eso esté bien, ¿no? O que no sea un problema. Pero hay otras tantas zonas de este país que se han venido gentrificando sin que haya un solo americano, entre comillas, involucrado. Creo que no necesito convencer a nadie si les digo que el chilango, el defeño o el citadino, vaya, el de la Ciudad de México, no es gente precisamente querida en todo el país. Por el contrario, se habla bastante mal de él. Tienen este estereotipo sobre su arrogancia, de cómo no le gusta nada. Bueno, ya está mezclando peras y manzanas aquí el compadre, pero bueno, no me cae mal. No comparto muchos de sus a veces análisis que me parece un poquito imprecisos, por decirlo menos. Cuando hablemos de gentrificación sí voy a comentar parte de las cosas o supuestos argumentos que él utiliza en su video. En resumidas, aquí lo que puedo decir a grandes rasgos, que dura 17 minutos su video, que ya lo hablaremos después, confunde muchas cosas. De hecho, desde aquí pueden ver que estaba hablando de la gentrificación y de repente estaba hablando de cómo le tiran estigma o estereotipo al chilango. Esa es otra historia. Y de hecho tiene, pues sí tiene una historia y un trasfondo histórico. Habla aquí, lo dice, el tema es la xenofobia y no sé qué, y por ahí se quiere desviar como si el tema fuera más bien de xenofobia. Yo no creo, de hecho,
sería de las pocas cosas que siento que tiene el pueblo mexicano. No lo considero un pueblo xenófobo. De hecho, por momentos creo que es tan amigable y hospitalario que más bien el problema del mexicano es que es tan ilimitado en el tema de que invita a todos y los deja quedarse aquí, ni se dio cuenta y justamente se da cuenta ya cuando nos están gentrificando y casi ya corriendo a nosotros porque ya invitamos a tantos a la casa que ahora nos están corriendo en nuestra propia casa. No veo a un mexicano xenófobo, al contrario, el mexicano con lo extranjero suele ser muy amable, suele tener mucha pleitesía, lo cual yo sí critico más bien de México o del pueblo de México. Una cosa creo que todavía no hemos aprendido a distinguir entre lo que es ser amable y lo que es ser sumisos. Yo eso sí lo tengo clarísimo, los argentinos lo tienen claro. De hecho, el argentino se va al otro extremo, ya lo hablaremos después. Creo que el mexicano, el argentino a veces es más bien mal encarado, mal educado, a veces lo sienten un poco agresivo, un poco más, con más carácter en ese sentido, ¿no? El mexicano por momentos sí creo que a veces, y sí suena fuerte, pero así pasa, está hasta dispuesto de ponerse de tapete, por una propina, por una... Eso pasa muchas veces y de hecho en partes es parte del fenómeno de la gentrificación. A los meseros los tratan mal, a los mexicanos los tratan mal los extranjeros que a veces vienen y no pasa nada. Se ha normalizado porque el mexicano, a pesar de lo que dice este señor, no es xenófobo. Ese no es el problema. El problema que además él no sé y habrá que preguntarle qué considera como gentrificación, porque gentrificación no es nada más que hay un chingo de gente. Ya expliqué hoy, al menos en términos generales, es una dinámica socioeconómica en la dinámica urbana bueno, no solo diría que la urbana, a veces es que no sé si lo playero también es urbano, pero bueno, es una dinámica urbana, socioeconómica que genera cambios importantes y yo diría que en síntesis exacerba desigualdades. Este compadre siento que como que no sé ni siquiera qué concepto de gentrificación está agarrando, porque por ahí que veo hacia grandes rasgos que combina, por ejemplo, da comparaciones. Empezó en la Condesa y luego se va a Coacalco y dice aquí Coacalco también ha crecido. Bueno, es que no confundas población o sobrepoblación o desarrollo económico. O sea, porque él hace un símil como de... Pues es que aquí no hay gringos y de todas maneras Coacalco está creciendo y hay... Bueno, es que eso es otras cosas, son otras explicaciones económicas. Gentrificación ya explicamos qué era. Entonces ya en su momento hablaremos del caso de aquí de las malas interpretaciones o análisis imprecisos aquí del compadre. Ya terminamos. Solamente vemos un pedacito de 2 videos. ¿Qué motivo yo estoy? Me espanté. Ya vamos. Sí, ya vamos. Tranquilo. ¿Qué se supone que está sucediendo aquí hoy, güey? Se supone que es una manifestación en contra de la gentrificación de la Ciudad de México. ¿Por qué estás aquí? Para crear contenido. Para nada más crear contenido. ¿No sabes por qué se está haciendo esto? No, justamente por eso vengo, para un poquito conocer. Y ahorita que lo que has entrevistado, ¿qué te dice? Pues está interesante ver las diferentes perspectivas y a ver qué sale en la edición, ¿no? A ver qué sale en la edición. Ahora, tú dime, como es en respuesta tuya, ¿qué opinas de la gentrificación? Pues está mal, ¿no? Está mal porque afecta a las personas. Nos hacen sentir turistas cuando esta es nuestra tierra. Correcto. Vengo pues a exigir al gobierno y que la vivienda digna, ¿ves? O sea, vengo manifestarme en contra de la gentrificación que ha permitido también el gobierno. Que los extranjeros nos estén despojando de nuestro lugar de residencia. Es por eso que vengo el día de hoy, para alzar la voz y manifestar que yo estoy en contra de este proceso llamado gentrificación. Pues como protesta por la gentrificación en la Ciudad de México. For vacation. Just vacation. Yeah. But why you are walking around here?
Well, when I travel, I like to see what locals are doing, not just places where tourists are hanging out. And protests like these manifestaciones, it's all locals for the most part. So you're seeing a closer window to the local culture. Porque detesto la gentrificación y lo que han hecho de esta ciudad que tanto amo. ¿Y tú qué opinas, güey? Pues mira, yo pienso que, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva de que yo viví en otro país y que allá sí te hacen seguir las reglas y hay leyes que se deben de seguir y que no puedes afectar tú. Canadá, ¿no? Canadá. O sea, yo no podía hacer ciertas cosas porque podía yo afectar al nacional. Entonces aquí yo es algo que sí estoy en pro de que ya lo que sea, tanto migrantes del sur como los del norte, no deberían de tener más, ¿cómo se puede decir? Oportunidades que un nacional de aquí. Es lo que yo estoy diciendo. Tengo una gran pregunta, güey. ¿Qué están haciendo banderas LGBT y banderas pro-Palestina aquí, güey? No logro entender la conexión. Pues mira, yo pienso que incluso esto quita el enfoque de lo que es esta marcha. O sea, porque si se supone que estamos en un lugar que estamos en contra de la gentrificación, pues todos deberíamos tener bandera de contra gentrificación. O a lo mejor no todos a favor, a lo mejor unos en contra. ¿Tú eres de aquí de la Ciudad de México? No, de Querétaro. Tengo una duda, güey. O sea, ¿qué están haciendo las banderas aquí LGTB y pro-Palestina, güey? O sea, no mames, cabrón. Es que ya desde la forma en que hablan ya puedes detectar un poco la deficiencia intelectual. ¿Qué más podíamos esperar? Quiero entender una cosa, güey. O sea, es que no logro conectar, güey. O sea, ¿qué está haciendo las banderas pro-Palestina, güey? O sea, aquí es la Condechi, baby. O sea... Bueno, pues ya le explicamos aquí al Dos Neuronas que... Hay una conexión. Tal vez aún no la logre entender y probablemente no lo logre hacer. Ya lo expliqué, no lo voy a repetir, ya lo expliqué al inicio. Era este comentario al que me refería. Y segundo, la respuesta del otro, pues igual, muy limitada, ¿no? O sea, a ver, brother, tú no puedes controlar eso. Quien quiera sacar una bandera de Japón un día, pues que la saque. O sea, y la quiere llevar a la marcha, pues que la lleve. No, es que, o sea, como que esto tiene que ser más como de, a ver, si es una marcha anti-gentrificación, pues que todos traigan banderas de marcha anti-gentrificación. ¿Qué mamá estás diciendo, brother? A ver, esa es parte, ya con esto cierro. Esto es parte, esto revela las dos pendejadas que dijeron estos dos tipos. Revela justamente dentro del otro ejemplo que hablé de la resentida, revela la gran deficiencia de formación política que hay en nuestro país. De conciencia política, y que se entienda, no necesita ser político, porque hasta en eso hay una gran confusión. Muchos a veces, muy comúnmente me dicen, Luis, si tú eres político, eres diputado, senador. No, brother, es que no necesitas querer ser gobernador de Monterrey o de Guanajuato, de you name it. O sea, no necesitas querer ser gobernador de Sinaloa para tener que tener una conciencia política. En eso está en pañales este país. Todo aquel que piensa que hablas de política le da hueva. No quiere hablar de política porque le da hueva. Dice, ay, güey, qué hueva, güey. O sea, política, todos son iguales, güey. O sea, ¿sabes? O sea, a mí la política me da hueva, güey, ¿sabes? O sea, qué desgaste. Qué desgaste.